Hoy quiero compartir con usted una palabra que he decidido llamar el acontecimiento más importante. Si yo le preguntara a usted cuál es el acontecimiento más importante que le espera a la humanidad, ¿usted qué me respondería? Hay muchas cosas y yo creo que la historia de la humanidad se partió en dos, y el acontecimiento más importante que sucedió fue la venida de Cristo, su muerte y su resurrección entre los muertos. Pero el siguiente acontecimiento más importante que nos va a tocar a nosotros es su regreso, que está dividido en dos partes. Primero el arrebatamiento de la iglesia y luego la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero de este tema se está hablando casi en todo lugar. O sea, yo he escuchado infinidad de personas hablando de que ya la venida del Señor está aquí y que ya llegó. Y bueno, es algo realmente bueno que la gente se esté alarmando, que se esté despertando a mirar los acontecimientos. Y entonces, si hablamos del acontecimiento más importante, entonces decimos que es la venida de nuestro Señor. Ahora, miremos lo que el Señor Jesús dijo y luego voy a ponerlo en el enfoque que quiero darle a esta enseñanza. Usted sabe que siempre queremos darle un enfoque bien interesante. Espero que sea de edificación para su vida. Y quiero que veamos Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo número 1. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra del Señor, porque hay algo, y es que la gente está hablando. Yo no soy un escatólogo ni soy una autoridad seguramente en temas de interpretación profética, pero de verdad conozco algunas cosas, sé lo importante, lo fundamental, y tendremos la oportunidad de compartirlo porque el Señor nos ha permitido conocer algunas cosas básicas y necesarias de los últimos tiempos. Pero quiero meterme en este tema y ya le voy a decir lo que quiero decirle. Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Y entonces el Señor está hablando de una situación que vendría y arrasaría con todo. Yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño, mi papá me decía: no quedará piedra sobre piedra. Y yo me ponía a pensar, en unos 5 años, yo decía, pero es que casi nunca hay una piedra encima de otra piedra. Yo lo pensaba, ¿no? ¿Cómo será que nunca quedará piedra sobre piedra? Yo no sabía mucho de los edificios que se hacían de piedra, ni las estructuras de piedra como niño, pero alguien le había dicho a mi papá que no quedaría piedra sobre piedra, y es bíblico. Ahora, el Señor Jesús está hablando de esto, de los últimos días, de los acontecimientos finales. Pero el versículo 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos. ¿Qué les interesaba a los discípulos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber dos cosas. Primero, ¿cuándo serían? ¿Y qué señales habrían? Entonces el Señor les responde y les dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Y ya no leemos más ahí. Entonces encontramos aquí, mi hermano, que hay una preocupación de los discípulos por saber cuándo serán estas cosas. Y entonces vemos que así han habido muchos cristianos y muchas personas, no solamente cristianos, sino gente que estudia profecías y las profecías mayas. ¿Se acuerda de la profecía maya del 2012? ¿Sí? Ay, que el mundo se acá en el 2012. Y se acuerda de las profecías del 2000, que en el cambio de eso se llamaba el fenómeno Y2K, que cuando pasaran el sistema del 1999 al 2000 iba a haber una revolución y eso iba a ser, bueno, el fin del mundo. Y yo me acuerdo que en 1996 pasó algo muy similar, porque por allá el 6 de junio de 1996 yo estaba un bebecito pequeñitico, pero me acuerdo perfectamente, hermano. Y lo que me acuerdo es que ese 6 de junio la gente decía, y por allá fueron algunos, no sé, profetas o qué clase de personas diciendo que iban a haber 3 días de oscuridad y que iban a haber una cantidad de cosas y que tocaba llevar unos cirios y unas cosas benditas para alumbrar y una cantidad de cosas. Y eso ha sucedido hace mucho tiempo, poniendo fechas y diciendo esto será tal día. Y entonces hoy en día está pasando esto. Hoy en día la gente está aprovechando esta pandemia y todo lo que está pasando para decir: se acabó esto, llegó Modesto y acabó con esto. Y saludamos si hay algún Modesto por ahí esta noche. Entonces, porque la gente, hermano, está realmente interesada en saber ¿cuándo? Entonces los discípulos le preguntaron ¿cuándo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Mirad que nadie os engañe.
Ahí respondió el Señor. Esa fue la respuesta. Y ellos como que quedaron como que esa no era la respuesta que querían. ¿Cómo así que mirad que nadie os engañe? Y Él les da una cantidad de señales muy necesarias y muy importantes. Pero ahora yo quiero mirar más adelante en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo número 6, lo que dice la Biblia. Porque el Señor Jesús muere, resucita, está con ellos 40 días y a los 40 días se va y los lleva por allá a la parte afuera de Galilea, y entonces está allá y les da unas instrucciones muy bonitas, muy especiales, y entonces los discípulos están ahí con el Señor resucitado y ellos, ay, qué bonito, el Señor está aquí y nos vamos a ver esa bendición preciosa y bueno, todo lo que va a pasar, y Él ya les había enseñado muchas cosas. Y entonces dice Hechos capítulo 1 versículo 6, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Ellos estaban allí interesados en lo que de pronto usted está interesado, de pronto yo. ¿Cuándo serán estas cosas? Mire lo que dice Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a cumplir tus profecías en este tiempo? Y dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces resulta que los discípulos, cuando estaba el Señor Jesús antes de ir a la cruz, le preguntaron y Él les dijo: miren que nadie los engañe. Y luego entonces el Señor resucita, y entonces luego el Señor ya les da su palabra, y el Espíritu Santo es la promesa que está allí sobre ellos. Y entonces, ¿sabe ellos qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le dicen? ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, como que dice, de pronto fue que antes de que el Señor se muriera o resucitara, de pronto no nos había dado ese nivel de conocimiento, no tenía ese nivel de conocimiento. Ahora que resucitó, sí nos lo va a decir. Y entonces va y le pregunta y le dice: ay, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y él dice: no, a ustedes no les toca saber esto. Y entonces, con base en esto, yo quiero que usted se dé cuenta de que la palabra, y pasó en Mateo, pasó en Marcos y en Lucas, que son 3 evangelios sinópticos que se leen juntos, que pueden tener un complemento muy importante para entender el mensaje del Señor Jesús, en el que el Señor dijo exactamente la misma palabra: mirad. Y la palabra mirad es una palabra griega que significa mirará o guardar. Entonces, cuando el Señor les dijo miren, lo que les está diciendo es: pongan atención más en ustedes que en las fechas, que en los datos exactos. Ahora, si nos vamos a la parte de la erudición y la escatología bíblica, pues casi que todas las profecías apuntan que el Señor Jesucristo ya está por venir. O sea, lo único que hay es una pequeña falla allí en el cambio de calendarios que han habido, y entonces la gente no sabe mucho cuántos años se perdieron y se embolataron, porque varios reyes y varios emperadores cambiaban los calendarios. Entonces como que ellos me quitaban meses o le ponían debido a eso, porque el año inicialmente era de 10 meses y luego otros de 11 y luego y ahí muchos emperadores como Julio César pusieron un mes que fue el mes de julio, y otro como Augusto puso el mes de agosto. Entonces ellos aumentaron meses, y entonces eso es un descuadre, y eso es una cosa larguísima, y no es el momento para decírselo. Pero entonces, con todo eso podríamos decir que ya el Señor debería estar a punto de venir. Y entonces en esta noche yo le quiero hablar de la fecha o del acontecimiento más importante, pero quiero que usted tenga el enfoque más importante. Porque cuando al Señor le preguntaron y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas?, Él dice: tengan cuidado con ustedes, porque por estar pensando en fechas, por estar con la calculadora profética mirando a ver cuándo va a ser, y de pronto ustedes mismos no están preparados. Y es ahí donde yo quiero darle el enfoque a esta palabra esta noche. Lucas capítulo número 12, versículo número 41. Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor,
de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces, resulta que nosotros estamos de pronto buscando la fecha exacta de cuándo volverá el Señor, y el Señor dijo lo siguiente: el día y la hora, ¿qué pasa? Nadie lo sabe sino solo mi Padre. ¿Y por qué? Unos versículos atrás de esto, Él explica por qué. Dice: porque si yo les dijera cuándo, ustedes no se prepararían, sino que dirían: ay, nos faltan 3 años. Cuando falten 6 meses, dígame si no le pasa así a los muchachos. Usted que está estudiando el trabajo, le dice el profesor: bueno, este trabajo está larguito, así que me lo entregan dentro de 20 días, muchachos. Y entonces los muchachos de una vez se van a hacer ese trabajo, y mejor dicho, y a la semana ya lo tienen listico, lo tienen allí empastado y todo para presentárselo al profesor. No, señor. El domingo antes de presentárselo al otro día, están, hermano, corriendo, golpeándole al de la papelería a ver si les abre para venderles, para comprar unas cositas. A las 10 de la noche mirando a ver dónde imprimen, dónde bajan, dónde consiguen algo que deberían haber conseguido 20 días antes. Entonces el Señor dice: estos colombianos, si yo les digo la fecha, fijo y se condenan todos. Entonces, para que no pase eso, no les vamos a decir fecha, los vamos a poner a prepararse desde ya. Y todos los discípulos vivieron y murieron pensando que Cristo ya llegaba. Y Pablo dijo: nosotros no pereceremos a los que durmieron, sino que nos levantaremos y nos iremos con el Señor. ¿Y es un engaño? No, es que el Señor dijo: es que así es que funciona. Siempre debo estar esperando al Señor todos los días de mi vida. ¿Cuándo es el acontecimiento más importante? Cuando usted está preparado para irse con Él. Y le pregunto en esta noche: si esta noche el Señor viniera o lo llamara a su presencia, ¿usted está listo? Espere, Señor, que es que tengo unas cositas por arreglar por aquí, tengo unas situaciones que no he podido todavía resolver, pero en estos días, dicen algunos, en esticos yo lo arreglo. Hermano, yo creo que el Señor nos está hablando esta noche de que usted no debe, y no estoy menospreciando, porque sé que hay eruditos y que sé hay teólogos y gente que ha profundizado en la interpretación profética de los libros de Apocalipsis, de Daniel y de las palabras del Señor Jesús que son, y del apóstol Pablo, que son la base estructural de esta enseñanza. Pero le digo, hermano, más allá de tener una fecha precisa, más allá de poderle decir es el día tal, la fecha tal, tenemos que estar preparados. Ahora, yo sé que eso usted lo ha escuchado. Lo que le voy a decir es qué debemos hacer. ¿Listo? Con base en esta palabra, por favor. Vamos a mirar entonces lo que nos dice Lucas. Vamos a estudiar a Lucas solamente allí y nos damos cuenta qué es lo que nos dice. Entonces, mire, dice, Pedro le dice: Señor, ¿esto es para todo el mundo o solo para nosotros? Entonces Él dice: no, esta es una palabra para todos. Y entonces en el versículo número 42 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Lo primero que usted debe entender es que no es dueño de nada. Si usted quiere estar preparado para irse con el Señor, debe de identificarse como un administrador, como un mayordomo. El día en el que usted diga: es que la casa que tengo, es que mi carro, es que mis cosas, ese día ya usted se volvió dueño de algo. Y la Biblia dice que los ricos no heredan el reino de los cielos. No porque las riquezas en sí sean malas, sino porque la riqueza significa creo, cuando pienso que algo me pertenece. Yo necesito la bendición, necesito la provisión, pero eso no me pertenece. Dios me lo deja disfrutar. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Lo que el dueño quiera. El dueño dirá cuánto tiempo me deja montarme en ese carro o en esa moto. El dueño dirá cuánto tiempo me deja vivir en esa casa. El dueño dirá cuánto tiempo puedo trabajar en ese lugar. El dueño, yo solamente soy un mayordomo. Pero creo, hermano, y ojalá usted no sea así, pero si es así, es el momento de que corrijamos la perspectiva que estamos mirando. Que mucha gente, si les hablara: el Señor viene ya, o el Señor le llama ya, muchos dirán: Señor, no venga todavía. Señor, es que yo no me he casado. Señor, es que yo no he conocido todavía el amor de mi vida. Ay, Señor, es que yo todavía tengo que criar mi niño. Mírelo, está tan pequeñito, apenas tiene 25 años y él no sabe ni siquiera vestirse solo. Yo tengo que hacer alguna cosa todavía. Déjeme, Señor, no venga tan rápido, por favor. Y entonces el Señor le dice: mire, ustedes tienen que ser administradores, mayordomos
No se hagan dueños de las cosas que tienen. Hagan tesoros en el cielo. Unos versículos más atrás, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Porque es que este es el contexto en el que el Señor está hablando estas cosas. Mire lo que está diciendo allí unos versículos un poquitico más atrás. Dice el versículo 36. Mire usted allí lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar allí, mi hermano. Dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran. ¿Saben ellos cuándo va a venir? ¿Saben ellos cuándo va a venir el Señor y a qué horas va a llegar? No, lo único que tienen que estar es alertas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, después de que el Señor nos llame, nos vamos ¿a qué? A ser atendidos por el Señor Jesús, por el mismo Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que estar listos aquí. Y muchas veces, hermano, tenemos tantas cosas que nos parecen más importantes y que las dejamos, hermano, como prioridad, y estamos descuidando lo que realmente agrada a Dios. No estamos teniendo comunión con el Señor, no estamos buscando a Dios en oración diaria, no estamos habituados a arreglar cosas rápido, sino que resentimientos de un mes, de un año, hermano, problemas con gente ahí, que eso pasa y pasa el tiempo, y un día de esto y lo vamos echando allá, hermano, al baúl del olvido allá, y eso está ahí vivito. Entonces dice la Biblia: aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, ciertamente no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, mire usted, mi amado hermano, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta de que el Señor nos está llamando para que nos preparemos a tiempo, para que miremos a tiempo lo que tenemos que hacer. No podemos decir un día de estos: ay, ¿cuándo será que venga el Señor? Ay, yo me tengo que preparar. No, ya usted tiene que estar listo. La Biblia dice que los israelitas recibieron la orden de permanecer comiendo la Pascua vestidos, con el bordón en las manos, con el bolso en las espaldas, listos para salir. ¿A qué hora salían? No sabían, solo tenían que estar listos. Le vuelvo y le pregunto esta noche: ¿usted siente que ya está preparado? Si el Señor viniera esta noche por su vida, ¿usted está listo? ¿Qué cosas no ha hecho importantes en su vida? ¿Qué ha faltado, hermano, hacer? Y dice, mire, sigue diciendo la palabra de Dios allí: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando no pensemos. O sea, por eso cuando la gente empieza a decir: es que llegó tal día, porque los mayas dijeron, porque los estos dijeron, porque el profeta no sé dónde salió. Mire, infinidad de religiones en el mundo se han descachado. Y no voy a mencionar ninguna para que no diga usted que es que estoy aquí, hermano, criticando a alguien. Pero analice la mayoría de religiones, muchas identificándose como cristianas, que se han puesto a meterse en ese tema espinoso de ponerle una fecha a la venida del Señor. Y tuki lulú han quedado como un zapato, porque es que el Señor dice: no, Señor, no se trata de la fecha que ustedes pongan. Sí, hay muchos indicios que nos permiten entender que está muy cerca, pero no sabemos cuándo. Lo único que sabemos es que hay que estar preparados. Ya usted tiene que estar preparado. Usted no puede ponerse a pensar: mañana será, porque esa no es la mentalidad de un verdadero hijo de Dios. Y este mensaje no tiene como propósito asustarlo, al contrario, tiene como propósito alentarlo para que sea un mejor servidor del Señor, para que haga lo que le agrada a Dios, para que busque al Señor. Ese es mi propósito con esta palabra. Entonces, ¿cuál es la actitud del administrador? Dos características. Dice: y dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor lo haya así. Dice, en verdad le digo que dice el versículo número 42. Le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Fiel y prudente. ¿Qué tiene que tener un mayordomo? Fidelidad y prudencia. Ahora le pregunto: ¿ha sido usted fiel en lo que se le encomendó? Usted es una persona fiel, o sea, cuando usted le encomiendan algo, usted está ahí y dice: lo hago, lo cumplo, le cumplo a mi Señor, o le cumplo a mi jefe, o le cumplo a mi esposa, le cumplo. ¿Usted es fiel en eso?
Si no, no es un buen mayordomo. Si usted es de los que deja las cosas ahí y dice, ya no quiero hacerlo, usted es infiel. Y cuando no somos infieles, no estamos listos para irnos con el Señor. Cuando no somos fieles. Fiel y prudente. ¿Sabe quién es el prudente? El que no actúa por emociones. El que mira muy bien cuáles son las decisiones que va a tomar. El que busca consejo en el Señor. El que mira muy bien los pasos que está dando. No es ahí que salió, como decimos nosotros, a la loca ahí, hermano, a tomar cualquier decisión porque se le ocurrió, porque le pareció chévere, porque le ofrecieron esto y una vez salió corriendo y adiós. No. Aprende a ser prudente. Ese es un mayordomo. Mire, hay muchos hombres que han puesto en crisis a su familia, la economía de sus familias, por falta de prudencia. Porque salieron ahí, les ofrecieron cualquier chéchere viejo, cualquier chatarra ahí, y ay, sí es lo que necesito, y se meten en negocios chuecos y se meten en cosas por falta de prudencia, de preguntar, de buscar consejo. Y muchos están hoy en crisis por falta de fidelidad. Y ya sabemos un poquitico lo que es la fidelidad. Pero lo que sigue diciéndonos en el 43 es muy importante. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El principio fundamental para decir que estamos preparados es que estemos sirviendo. Y por eso una de las cosas que el enemigo ataca es el servicio del Hijo de Dios. Que usted no le sirva al Señor. Porque si usted se mantiene sirviendo, ¿qué dice? Bienaventurado aquel siervo. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado aquel que sepa la fecha exacta cuando el Señor vuelva. Bienaventurado aquel que sepa calcular en el momento preciso y tenga todo el mundo ya listico ahí. Ese es un bienaventurado. No dice, bienaventurado aquel. ¿Aquel qué? Siervo. Al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Siendo fiel, siendo prudente, esperando. Así que mi hermano, si usted quiere entender cuál es el acontecimiento más importante, es el regreso del Señor por su pueblo, es nuestro encuentro con el Señor. ¿Y sabe cuál es el vestido que nos tenemos que poner? El vestido de siervos. Usted no es una persona que sirve, o si descuidó su servicio, le puedo asegurar que usted no está preparado para irse con el Señor. Sin temor a equivocarme. Le puedo asegurar, porque es que la Biblia me lo dice. Dice, el Señor va a venir por gente que está ya relajada, ya acostada diciendo, Señor, ven, te estoy esperando. Ay, cuando regresas, ay, qué lindo es el Señor. No, gente que está activa sirviéndole al Señor. Y por eso mucha gente dice, es que el pastor me pone a hacer esto. No, hermano, usted le sirve a Dios. Y cuando no lo quiere hacer, pues no lo hace, porque no es para mí. Porque es el servicio para Dios. Absolutamente todos, desde mi persona en adelante. Yo no soy más que usted, soy un siervo de Dios. Y lo que estoy haciendo aquí esta noche es haciendo lo que Dios me mandó a hacer, a servirle a Él. Y mi servicio es es compartir la palabra, es animarlo a usted para que también lo haga. Ay, es que él está ya más cerquita de Dios. No, igual tengo que servirle. Y podría decir, hermano, estamos de vacaciones, estamos tranquilos y relajados, no pasa nada, todo está bien. Y ya en estos días volvemos de las vacaciones que nos dimos. No, hermano, me toca estar sirviendo. Todo el tiempo, hermano. Porque a eso nos llamó el Señor. El Señor nos escogió. Entonces, yo le quiero dar un consejo. No sé dónde se encuentre. Hay algunos que están en Chaparral, otros están en otras partes. Conéctese con un lugar. Ubíquese con un lugar donde usted pueda servir. Si usted ubica un lugar donde le permitan servir, usted se está preparando para el acontecimiento más importante. Porque es que resulta que a usted le dicen que va a haber una fiesta importantísima, un evento maravillosísimo, y entonces usted sabe que el evento va a ser el 25 de mayo, para poner una fecha. Y entonces ese día usted dice, bueno, ese día voy a estar allá. Pero llega el 25 y usted no está listo. Llega el 25 y usted está, hermano, allá con ropa de trabajo, allá con esos chorcitos allá, hermano, que no sirven para nada. Entonces no va a poder entrar. Entonces no se trata de que yo sepa cuándo es, se trata de que yo esté listo para que cuando llegue esté preparado. ¿Y sabe cuál es ese vestido que debo de tener? El del servicio. Y aquí yo quiero volver otra vez a hablar de algo que en algunas ocasiones el Señor me ha permitido decirlo, y es que en la congregación no hay gente de primera, segunda y tercera categoría. Si hay alguien que canta de pronto en la tarima, es porque está haciendo un servicio allí. Y de repente otro está limpiando las sillas. Los dos están haciendo un servicio para Dios.
No puede decir, es que este sirve o este es mejor y este es el servidorcito ahí. No, 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 no. Somos siervos del Señor. Y entonces resulta que yo estoy en el púlpito y la cámara me enfoca a mí. Igual soy un siervo que el que está allá lavando el sanitario. Porque todos estamos haciendo un servicio importantísimo para la obra de Dios. Resulta que usted me ve a mí aquí y me ve bien, pero resulta que allá detrás hay un hermano que nos está grabando. Y entonces él tiene que servir. Y usted no lo ve, pero el servicio de él es agradable para Dios. Entonces todos servimos. Entonces mi esposa dice, no, yo le ayudo ahí con la Biblia, está ahí. Ella hace su servicio. Y yo le ayudo en la adoración, y ella hace su servicio y yo hago el mío y todos le servimos. No es que él vino a servirle al pastor, es que él vino, no, a servirle a Dios. Estamos sirviéndole es a nuestro Señor. Entonces, hermano, le tengo que decir algo y quiero que lo repita conmigo esta noche. Quien deja de servir al Señor se deja de preparar para encontrarse con Él. Vuelvo y se lo repito. Quien deja de servirle al Señor se deja de preparar para encontrarse con Él. Sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios, porque es que es ahí donde el Señor nos está mostrando lo que nos dice la Escritura. Es ahí donde estamos entendiendo la naturaleza del acontecimiento más importante. Yo puedo, hermano, decirle todo lo que se dice de lo que el Señor prometió, cuántos días iba a ser, las diferentes reglas que se han usado para tratar de entender las semanas de Daniel, para entender la profecía de Jonás, para entender la profecía de Noé. Sí, porque es que el Señor le dijo a Noé que 120 años iban a ser, y resulta que a Noé le habló de las 70 semanas, y resulta que a Jonás le dijo de los 3 días, y todo eso tiene un símbolo, y cada uno, usted con una fórmula que está en la Biblia puede encontrar una cifra y ponerle un año. Pero hermano, lo que necesitamos es estar preparados, porque si uno no está preparado, nos vamos a volver buenos en la numerología o en la interpretación de números y de cifras y de años, pero de pronto nos quedamos aquí, y eso no es lo que queremos. Dice la palabra de Dios: en verdad os digo, bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y de ahí el Señor lo pone a gobernar, y eso es algo que vendrá después. Yo no quiero extenderme allí en eso. Mas si aquel siervo, usted que es un siervo, pero dice en su corazón, mi Señor está no viene. Y entonces Pedro dice, segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen porque es que en las profecías dicen que ya deberíamos estar en el momento en que el Señor vendría, porque estamos en el segundo día más o menos, y es algo que el Señor había ya determinado que pasaría. Pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que lo que está haciendo es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que lo busquemos a Él. Dios quiere eso. ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted está buscando al Señor? ¿Está preparándose para Él? ¿O lo único que quiere es que no le pique el coronavirus? Hermano, le puedo asegurar, hermano, que eso es una enfermedad temporal de esta tierra. Si a alguno le tocara que irse por esa situación, lo importante es que esté preparado con el Señor. Pero hermano, uno no puede tenerle miedo más a una enfermedad que al mismo Dios del cielo. Porque es que, hermano, la gente cuidándose una cosa y con el Señor, hermano, mal. Entonces, yo no estoy diciendo que no tengan los medios de precaución, hágalo. Pero lo único que le digo, hermano, es cerciórese de que usted está preparado para irse con el Señor. Los jóvenes, le hablo a los jóvenes, porque a veces el joven dice, yo estoy muy joven, yo estoy muy bello todavía, yo que me voy a morir. ¿A mí qué me va a pasar algo? No, pues, hermano, cantidad de gente, hermano, se le cayó el jabón, se resbaló y pum, se dio en la cabeza y se desnucó en el baño. Con todo y tapabocas y gel antibacterial, hermano, y hermano se lavaba con agua caliente. ¿Por qué? Porque, mi hermano, la vida es algo que es algo muy frágil. Es muy frágil. Está en las manos de Dios. Pero lo único que yo le quiero decir es, ¿está usted preparado? ¿Siente usted que arregló las cosas? Ahora, voy para adelante, porque es que me quedé aquí. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear, a tratar mal a sus criados. ¿Quiénes son los criados? Los otros siervos, los otros que están con él. Y entonces, ¿cómo los trata? ¿Sabe qué? Yo con usted no quiero hablar. ¿Sabe qué? Y empieza a tratar mal a las demás. Criados o criadas es sinónimo de siervos. Lo que está diciendo es, se vuelve una persona
que daña a los demás, que con resentimiento habla mal de otros, que con rabia, hermano, maldice al que le atraviese por delante. Y luego dice: Señor, yo ya estoy listo. Y él se dice: espere, usted está tratando mal a mis siervos también. Usted está hablando mal de la gente que yo puse allá a hacer otra tarea. De pronto no es la misma suya, de pronto con una visión diferente a la suya, pero están haciendo mi tarea. Soy yo el que lo juzgo, no usted. Usted encárguese de hacer lo suyo. Mire lo suyo, ¿no? Yo sé que los que son profesores saben que a veces en el salón hay niños que nunca hacen la tarea porque están pendientes del que le está haciendo el otro. Profe, mire que fulano no está haciendo la tarea. Profe, mire que fulano está hablando. Profe, mire que fulano está comiendo chicle. Profe, mire que fulano. Y el profesor, los profesores que están aquí conectados sabrán, dice: ya, mijo, enfóquese en lo suyo. No sea, bueno, no se meta en lo que no le importa. Porque es que usted está ahí metido y no se está enfocando en lo suyo. Y a veces así se vuelve uno. Que mire que fulano está haciendo esto. Que mire que fulano está haciendo esto. Y el Señor le dice: ¿y usted? ¿Usted ya se dio cuenta de lo que usted está haciendo? ¿Usted ya se dio cuenta que su tarea no la ha hecho? ¿Usted ya se dio cuenta que le va a llegar la hora y le va a sonar el timbre y usted no está listo? Eso es lo que yo le quiero decir esta noche. No estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que ignorar el pecado o hacer de cuenta que no pasa nada. No, hay cosas que debemos de identificar y que las tenemos que condenar porque no son de Dios. Pero el Señor no nos mandó a mirar a ver si este hace bien o este hace mal, sino que nos mandó a mirar. Por eso se dice: miren, significa mirarnos a nosotros mismos. Mirad bien, que nadie os engañe. Guardarnos nosotros mismos, mirar para adentro. En lugar de ponerme a mirar allá, miro para adentro. De hecho, ahí en Hechos 1 dice la palabra de Dios que cuando el Señor se va al cielo, los ángeles ven que los discípulos, ¿a dónde quedan mirando? Quedan mirando al cielo allá arriba, y como que están encandilillados con el sol. Y miran. Entonces los ángeles vienen y les dicen: varones galileos, ¿ustedes qué están mirando? Y ellos le dicen: estamos mirando al Señor que se fue al cielo. ¿Y sabe qué le dicen? Él volverá. Ya no miren más para el cielo, miren sus vidas. Miren cómo son como hijos. Miren cómo se portan como esposos. Miren cómo se portan como papás. Porque Él va a volver y los necesita preparados. Mirémonos a nosotros. Mirémonos a nosotros. Sigamos leyendo allí. Mire, tenemos que mirar cuál es el estado de nuestro corazón. Porque una persona que ofende, una persona que hiere, una persona que lastima, seguramente es una persona que tiene, como les decía anoche, muchos problemas emocionales. Y eso está produciendo que golpea a los otros con sus palabras. Dice la Biblia: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero hay personas que sus palabras son como una medicina. Pues mire usted de qué manera estamos mirando a las demás personas. Dice: mas si aquel siervo dijere: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y luego también a comer y a beber. Y luego, ¿es que comer y beber es malo? No. Pero la Biblia dice que la señal de los tiempos en los que vendría el Señor Jesús es la señal de Noé. ¿Y sabe qué se hacía en los tiempos de Noé? Lo único que le preocupaba a la gente era comer. Y los mejores manjares y la mejor comida, hermano, y para el alma y para el espíritu, nada. Le pregunto esta noche: ¿cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que sacó un día para ayunar y para buscar a Dios? Pastor, un día, no es que me duele la cabeza, no es que la gastritis se me alborota, no es que la solitaria me hace huelga. Se llama el rey estómago. Y la Biblia dice: guardaos de que vuestro corazón no se cargue de glotonerías, de embriagueces, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, porque es que a veces, hermano, uno solo está pensando es en comer, y no está mal. Pero yo creo, mi hermano, que cuando Dios es lo más importante, usted puede decirle: Señor, hasta me olvido de comer por estar en tu presencia. Hasta me niego a lo que más me gusta, que es comer. Y no porque sea malo, comemos y yo lo motivo a que coma y se alimente bien. No hay problema, no pasa nada. Pero mi hermano, ¿qué tal si es que estamos llenos de glotonería? Y
y estamos diciendo, estoy preparado. ¿Sí? Usted siente que ayunó, que ha buscado la presencia del Señor, que se ha negado a su carne. Dice Filipenses 3:18, mire lo que dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Sorprende lo que el Pablo dice, porque Pablo no era muy sensible a muchas cosas, pero dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿sabe cuál es el Dios de ellos? El vientre. Lo que su boca les pida, eso se lo dan. Pues uno tiene que comer porque uno se muere y nada se lleva, solo lo que se come. No, lo que hace para Dios, los tesoros en el cielo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, quedarán avergonzados con lo que piensan. O sea, lo que piensan que es más importante les va a traer vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oiga, uno diría, claro, conozco una cantidad de gente que es así. Hermano, hay muchos que buscamos de Dios, pero que en el fondo nuestro único interés, o el único interés, yo me desato de eso y lo desato también a usted, el único interés es lo terrenal. Es que Dios me dé aquí y me prospere allí y me haga acá y lo otro. Y lo espiritual, pero es que uno tiene que trabajar. Y sí, hermano, hay que hacerlo. Y tiene que sacar adelante su economía. Sí, hay que hacerlo. Pero piense en lo espiritual. Si el Dios suyo es su vientre, hagan la prueba. El martes lo espero a las 9:30 ahí en ayuno. No coma nada, hermano, y esté ahí juiciosito, hermano, a las 9:30 de la mañana. Nosotros estamos nomás hasta las 11. Hágalo desde temprano. Si usted quiere, lo hace hasta las 12. O lo hace todo el día, como Dios lo guíe. Yo lo dejo a su voluntad. No se preocupe que aquí no hay un cuartel ni hay un dictador. No, usted hace lo que el Señor le guíe en su corazón. Pero si usted quiere darse cuenta si el Dios suyo es su vientre, póngalo a prueba a ver. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Solo piensan en lo terrenal. Dice, versículo 20. Este es bonito. Yo quiero que se lo aprenda esta semana. Ojalá y se lo aprenda. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Somos de aquí? ¿No? Oramos por nuestra tierra. El viernes oramos por Colombia. Todos los días oramos, bendecimos nuestra tierra, pero no somos de aquí. Nos vamos. Y dice la palabra de Dios, el cual... O sea, dice que del cielo estamos esperando a Cristo. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, todas las limitaciones que tenemos aquí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi amado hermano, el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe. Cuando alguien venga a decirle la fecha ya está comprobada, está el día, hermano, dígale, arrepiéntase porque usted está equivocado. No es verdad. No que es el profeta que él se lo soñó, lo reveló, el Señor se lo mostró en una empanada, le salió. No, hermano, eso no es verdad. Que lo soñó, que mejor dicho, eso el Señor lo llevó, no sé, al cielo, lo volvió y lo trajo y le mostró tal y es así. Hermano, no crea eso. Eso no es bíblico, no lo crea. Crea lo que dice la Biblia, el día y la hora nadie la sabe. Pero cuando alguien le diga, hermano, prepárese porque el Señor está a las puertas, arregle su maleta, vaya y en lugar de estar preocupado por cuándo será el día en el que el Señor venga, preocúpese por cuándo será el día en el que usted va a pagar esa deuda que tiene con ese hermano que no le ha pagado. En lugar de usted estar preocupado a ver, ¿será que vendrá en el 2020 o en el 2021? Que no le pase, hermano, los meses y usted siga con resentimiento contra su papá, contra su mamá, contra su hermano, contra su marido. Porque eso sí lo puede dejar aquí en la tierra. Pero el que no sabía una fecha y el Señor vino y le dijo, ¿y usted sí aprendió escatología? Dijo, Señor, yo nunca supe que era eso. Pastor siempre habla de escatología y yo decía, eso quién sabe cómo comerá. Pero estaba preparado, pero arregló las cargas, perdonó al que tenía que perdonar, oraba, servía al Señor, buscaba a Dios, se casó si vivía en unión libre, arregló su vida, se fue con el Señor. No sabía mucho de profecía de Daniel, no sabía mucho de las 70 semanas, no sabía mucho de eso, pero sí sabía arreglar su vida. El acontecimiento más importante es el día en el que usted se prepara para irse con el Señor.
Ese es el acontecimiento más importante. Y el fin de este mensaje es decirle, hermano, la fecha más importante para su vida puede ser ahora. Si usted hoy dice, arreglo mi vida delante de Dios, le pido perdón, me reconcilio, voy a bendecir a mi familia. Alguien me decía ayer, es que teníamos un problema con alguien, pero dijimos, ¿cómo que estamos oyendo la palabra y estamos orando y seguir ahí con problemas con alguien? Uno no puede. Y yo digo, gloria a Dios, qué bueno que alguien diga, esa palabra tengo que aplicarla en mi vida. Esa palabra no puede quedarse ahí, no, yo tengo que arreglar esto. O sea, si estoy oyendo palabra, esto tiene que llevarme al cambio. Y tengo que demostrarlo, hablándole a los que antes no le hablaba, bendiciendo a los que antes no bendecía, hablando bien de los que antes hablaba mal. Mi amado hermano, el acontecimiento más importante es el momento en el que nosotros nos preparamos para irnos con el Señor, para encontrarnos con nuestro amado. ¿Está usted listo? Si no es así, y si usted siente que está listo, pues le digo que de pronto tampoco es que esté muy listo. Dejemos que el Señor nos ayude a darnos cuenta de que se nos olvidaron unas cositas empacar y que otras las estábamos llevando y no las necesitamos. Y vamos a hacer lo que es correcto. No mire las fechas, no mire a ver quién es el que le dice y le acerta, no. Las señales están cumplidas, estamos en tiempos finales, pero hermano, mire su corazón, mire para adentro, ahí está la bendición. Oremos. Padre, te pido por cada persona que hoy está recibiendo de ti. Yo sé, Señor, que muchas veces encontramos en nuestras vidas impedimentos para estar bien contigo. Y yo creo que eso tiene que ver con las cosas que hemos descuidado en nuestra vida. Más que ser un mensaje para juzgar a alguien o para considerarme yo mejor que los demás, es un mensaje en el que tú nos hablas de que el acontecimiento más importante y la fecha más importante es el día en el que yo decido prepararme para irme con el Señor, asumiendo que el Señor vendrá ya, tomando la seriedad de que la venida de Cristo es ya. Pablo dijo, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es una palabra para que reflexionen. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, yo perdoné ya a ese que se metió conmigo. Yo ya lo perdoné porque no quiero que Satanás gane ventaja, porque yo no ignoro sus maquinaciones. ¿Sabe? Pablo está diciendo, yo puedo seguir ahí odiando, pero el único que se va a perder soy yo. Y el único que va a ganar es el diablo. Así que en esta noche le decimos al Señor, yo me quiero preparar hoy. Si tú, mi hermano, Dios te ha estado hablando de que tienes que arreglar tu hogar, Dios te ha estado hablando de que tienes que pagar una deuda, Dios te ha estado hablando, hermano, de que tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Y tú dices, es que está ya como eso en mi corazón, y yo como que voy a orar y se me viene a la mente eso, y voy a cantar y se me viene a la mente eso, y me siento a escuchar la palabra ¿y qué es lo que pasa? Dios le está hablando. Dios le está hablando. Pero es que es tan duro, pero es que lo que me hizo fue tan tremendo. Hermano, esa maleta no la puede llevar. Esa maleta del resentimiento y del odio lo va a dejar aquí. Le va a generar el peor de los males, y es que le negará la posibilidad de que usted sea perdonado. Así que en esta noche, con esa o con cualquier otra causa que esté afectando su vida, dígale, Señor, hoy es el día de mi preparación. Hoy es el día que inicio, Señor, oh Dios, a alistar maletas para irme contigo. Hoy es el momento, Señor, en el que dejo de pensar en lo terrenal. La responsabilidad que tengo en esta tierra no la descuidaré, pero dejo de enfocarme como prioridad en lo terrenal y me enfocaré en lo espiritual. Que esté en paz, que no esté con infidelidad, que sea un siervo, que esté haciendo lo que Dios me mandó a hacer, que sea alguien dedicado a la tarea que el Señor me encomendó, que esté allí feliz de poder agradar al Señor todos los días y servirle en lo que sea que Dios me puso. En eso voy a estar sirviéndole mientras tenga aliento de vida, mientras tenga fuerza, lo haré para mi Señor, de la manera como Dios me permita hacerlo. Seré fiel y prudente
un mayordomo, no un dueño, sino un administrador. Pero seré alguien que me determinaré a tener una buena relación con mis consiervos. No estar dejando que mi corazón se cargue de resentimientos, de odios, de cosas que dañan. Porque lo único que esto va a producir es la triste noticia de que el acontecimiento sucedió y yo me quedé por fuera. Por eso, Señor, en esta noche yo te pido que me perdones. Yo te pido que me acerques a ti, porque esta no es palabra de un hombre, sino que es palabra de Dios para tu iglesia, para tu pueblo, que se pone la mirada en lo espiritual, que te mira a ti, que como resultado recibirá el galardón del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor esta noche. Allá en su casa también alábelo con todo su corazón y dele la gloria a Dios.